Permítame leer Hechos 16, versículo 13 a 15, que dice así. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Leamos también el versículo 40 que dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Tenemos aquí una nueva iglesia que surge bajo unas características especiales y de lo que venimos hablando. Nace en una casa, pero también hay otros detalles que quisiera compartir. Uno de estos es que antes que los apóstoles, en este caso Pablo y Silas, lleguen a Filipos, ya el Señor tiene preparado el corazón de una mujer llamada Lidia para recibir el Evangelio, y el mismo Señor es el que hace la obra en su corazón para que ella esté atenta y reciba la palabra en ese día especial. Sin embargo, dice el versículo que ella estaba allí donde solía hacerse la oración, es decir, que era una mujer que de pronto, siendo gentil, porque venía de Tiatira, dice el versículo, tenía temor de Dios y tenía su corazón abierto a la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo y Silas no lo sabían, llegan allí para enseñar el Evangelio, y de repente entonces esta mujer, Dios la ha preparado con un propósito especial, y es que su casa se convierta en una iglesia, que es lo que vamos a conocer como la iglesia de los filipenses. Así que esta enseñanza o esta lectura que acabamos de hacer de la palabra de Dios nos deja las siguientes enseñanzas, muy simples a mi modo de ver. Pueden haber unas mucho más profundas, pero en el tema que nos ocupa, pudiéramos decir las siguientes: que la iglesia de Filipos nace en una casa, que antes que los apóstoles lleguen, una vez más el apóstol Pablo y Silas, según la palabra nos muestra, ya el Señor está preparando personas, el corazón de personas especiales, y que es a través de estas personas entonces y de sus casas donde Dios empieza a hacer que el Evangelio lleve fruto, que crezca y se multiplique. Entonces, debería esto motivarnos mucho para compartir el Evangelio, teniendo confianza que es el Señor el que hace aquella obra que ningún ser humano puede hacer. Y muchas veces nos detenemos o nos frenamos en la tarea de compartir el Evangelio pensando que, bueno, esta gente ya ha escuchado mucho, bueno, esta gente es muy dura, bueno, me van a rechazar. Pero pregúntese en este momento, ¿cuántos de sus vecinos, amigos y familiares a lo mejor estén leyendo la palabra de Dios, estén escuchando música cristiana, predicaciones cristianas a través de las redes? Bueno, ¿cuántos? No todos en realidad están utilizando las redes para distraerse y perder el tiempo. Hay personas que en realidad la están usando porque el Señor está despertando sus corazones. Entonces, lo que falta ahora es que nos dispongamos en las manos del Señor, que permitamos que Él nos lleve a esas casas, a esos lugares donde ya los corazones están preparados. Pero nosotros tenemos que ir, tocar, nosotros tenemos que tomar la iniciativa de correr permítanme esto, aunque no debería decirlo, pero es como correr el riesgo, romper el miedo y decir, bueno, voy a hablar y ya el Señor se encargará de lo demás. Recuerden lo que Pablo dijo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. En Hechos también dice: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, qué bendición poder pensar que el Señor, antes de que nosotros estemos haciendo la tarea de ir, de hablar, de anunciar el Evangelio,
ha empezado a obrar en el corazón de muchas personas que afortunadamente nosotros no sabemos quiénes son, dónde están. Entonces nos toca simplemente obedecer la tarea de anunciar el Evangelio del Reino de Dios, ir dispuestos para que la casa que nos abra sus puertas, entonces comenzar a enseñar la palabra de Dios, a enseñar así como Pablo el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Señor mismo entonces, como ya lo vemos, se encargará de las cosas que corresponden al Señor. Hay muchas lidias que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Ellos necesitan escuchar la verdad y entonces Dios será el que se encarga de dar vida a esa palabra, de hacer que el fruto de esa palabra sea efectivo. Entonces, quiera Dios ayudarnos una vez más. Dice la palabra que lo primero que hizo Lidia después de su conversión fue bautizarse, que Dios abrió su corazón, que ella abrió las puertas de su casa y entonces allí empezó el avance del reino de Dios, no solamente en el sentido de haber dispuesto su casa. También al seguir leyendo las Escrituras nos damos cuenta que esta iglesia de Filipos se convirtió en una de las iglesias que se hizo cargo del cuidado del apóstol Pablo en sus necesidades materiales. Así que, amados, amadas, no nos vamos a dejar obstaculizar lo que Dios quiere hacer por nuestros temores, por esas ideas preconcebidas que tenemos, que este es muy católico, que este es muy malo, que este ya ha escuchado mucho, que bueno, etcétera, que este es muy duro de corazón, que en una cantidad de argumentos que vienen a nuestra mente. Hablemos la palabra, el Señor se encargará de lo demás. Permítame orar, Señor. Gracias por el apóstol Pablo que tuvo en mente simplemente anunciar el Evangelio, y aquí lo encontramos en este pasaje. Por allí dice la palabra de Dios, junto al río. Pareciera que no era un ambiente muy cómodo para anunciar la palabra, pero allí están en un momento especial donde la gente tiene abierto su corazón. Gracias porque nos enseña, Señor, que no tenemos que esperar que la gente nos busque. Es necesario ir, buscar las personas para nosotros cumplir la tarea de la evangelización. Y, Señor, también yo te pido que disponga nuestro corazón para que en adelante estemos dispuestos a ir a estas casas, que nos abran las puertas y de esta misma manera entonces podamos enseñar la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana.